Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video muy corto, muy rápido, sobre cómo instalar la billetera de MetaMask a nuestro navegador, ya sea Google Chrome o cualquier otro navegador. También les voy a estar enseñando cómo añadir redes, blockchain y tokens desde los contratos de estos tokens hacia diferentes redes blockchain dentro de la misma billetera de MetaMask. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir la extensión de MetaMask. Todos los enlaces que voy a usar los voy a estar dejando abajo del video o en los comentarios como comentario fijado. Bueno, lo añadimos desde esta pestaña a nuestro navegador de Google Chrome. Añadir extensión. Aquí simplemente vamos a esperar a que se descargue y se instale a nuestro navegador. Bien, una vez ya se haya descargado e instalado, les va a pedir esta opción. Si ustedes la quieren sincronizar, adelante, yo no lo voy a hacer. Por lo tanto, lo voy a poner en X. Una vez ya la tengamos instalada, nos va a mandar a su página oficial para empezar a configurar nuestra billetera. Aquí le damos en comenzar, aquí le damos en aceptar y aquí nos vamos a este apartado donde dice crear cartera. Aquí colocan ustedes una contraseña, lo que ustedes quieran. Una vez ya tengan su contraseña creada, seleccionamos este recuadro y le damos en crear. Nos va a estar mandando este apartado donde nos da un video explicativo muy corto y un poco más de información. Yo en este caso simplemente le doy siguiente y ya una vez pasemos al siguiente paso nos da nuestra frase de recuperación o nuestra frase semilla para que nosotros podamos utilizar nuestra wallet de MetaMask en cualquier computadora, en cualquier navegador. Es decir, si ustedes salen lejos y dejan su computadora que usan regularmente en su casa, se pueden llevar otra computadora y con esta misma frase semilla pueden migrar su billetera automáticamente a otra computadora, a otro navegador también. Bien, esta frase semilla consiste de 12 palabras clave que únicamente ustedes pueden saber. Es una frase secreta para que ustedes puedan tener sus criptomonedas de forma segura. Bien, este recuadro contiene nuestra frase semilla. Una vez le demos clic, se nos va a revelar. Copien esta frase semilla y guárdenla ya sea en su computadora, en una libreta, en una hoja de papel, como ustedes mejor se acomoden. Yo en este caso obviamente lo voy a censurar y le voy a dar siguiente. En este otro apartado nos está pidiendo una confirmación de esa frase semilla, como ya les mencionaba. Ya la tuvieron que haber copiado en un lugar y ahora la vamos a colocar en este recuadro que ven aquí arriba, en el orden en el que nos la dio en el paso anterior. Y automáticamente ya estaría creada nuestra billetera de MetaMask. Ya estando en el apartado de nuestra MetaMask, vamos a tener agregada por defecto la red de Ethereum, que es la que estamos viendo ahorita mismo. Entonces, para agregar otras redes hay dos opciones, ya sea que la agreguemos manualmente o que nos vayamos al apartado de SushiSwap, DEX, con el cual vamos a poder agregar también otras redes blockchain. Por ejemplo, en este caso lo voy a hacer desde esta página. También les voy a estar dejando el link abajo del video. Nos vamos a ir al apartado donde dice entrar a la app. Ya estando aquí nos vamos a ir al botón donde dice conectar wallet y vamos a seleccionar nuestra billetera de MetaMask. Aquí vamos a esperar a que se nos cargue la conexión entre la wallet y el DEX. Ya en este apartado nos va a salir nuestra dirección de billetera, que es esta. Aquí le damos en siguiente y le ponemos en conectar. Aquí arribita ya vamos a poder ver nuestra dirección de MetaMask de nuestra billetera conectada al DEX. Para agregar otras redes nos vamos a ir al símbolo de Ethereum y aquí nos va a aparecer un desglose de varias redes blockchain para poder agregar. Bueno, vamos a agregar por ejemplo la de Polygon. Nuevamente nos va a pedir una confirmación para agregar esta billetera a nuestra wallet de MetaMask. Bueno, aquí nos vamos acá abajito y le damos en aprobar. Aquí le damos en cambiar red y automáticamente ya tendríamos la red de Polygon agregada. Si nos regresamos a nuestra billetera de MetaMask, vamos a poder ver que aquí automáticamente ya se añadió la red de Polygon. Simplemente le damos en entendido y si nos vamos al apartado de redes en nuestra MetaMask, ya pueden ver que tenemos dos redes distintas, Ethereum y Polygon, agregadas a nuestra MetaMask. Ya desde aquí podemos recibir tokens de Matic, que es el token de la red de Polygon, a nuestra billetera de MetaMask. Bueno, lo mismo podemos hacer con otras redes. Bueno, esa es una opción para agregar redes. La otra opción sería de forma manual. Por ejemplo, nos vamos aquí a redes, seleccionamos donde dice agregar red. En este apartado nos vamos hasta abajo y le damos en agregar una red manualmente. Aquí nos va a estar pidiendo algunos datos de la blockchain que nosotros queramos agregar. Por ejemplo, Polygon. También les voy a estar dejando su link aquí abajito
para que ustedes puedan venir y copiar todos estos datos que son los que les piden, y así de forma automática agregarían la red de Polygon. También con la Binance Smart Chain, aquí también tenemos los datos desde sus páginas oficiales. Tercer y último paso, cómo agregar tokens a nuestra billetera de MetaMask. Para eso vamos a necesitar el número de contrato de ese token para poderlo agregar a la blockchain que nosotros vamos a estar utilizando. En este caso es la BNB. Vamos a agregar dos tokens, uno sería Cardano, que tiene su token ADA, y el otro sería Litecoin, que es que tiene su token LTC. Bueno, necesitamos simplemente los números de contrato. Aquí abajito ya los tenemos, contrato. Vamos a copiarlos, nos regresamos a nuestra MetaMask, nos vamos aquí abajo y le damos en agregar activo. Aquí simplemente pegamos la dirección, hacemos clic y automáticamente ya tenemos el símbolo del token, que es ADA, y sus decimales. Le damos a añadir token y importar token, y automáticamente ya tenemos el token de ADA creado. Aquí simplemente le damos regresar a la cuenta de nuestra MetaMask, la principal, hacia atrás, y dentro de la blockchain de BNB ya tendríamos nuestro token de ADA añadido para poder recibir también transacciones de este token a nuestra billetera de MetaMask mediante la red de BNB. Eso sí, bueno, lo mismo con Litecoin, o sea, es lo mismo. Aquí van a tener también el contrato abajo del video o en los comentarios como comentario fijado. Un detalle muy rápido que se me estaba olvidando era cómo fijar nuestra MetaMask a nuestro navegador para que lo tengamos más a la vista. Para eso nos vamos aquí arribita a rompecabezas. Aquí nos van a aparecer todas las extensiones que tengamos instaladas. Simplemente fijamos nuestra billetera y listo, ya la tenemos más a la mano, más visible, para que no se nos vaya a olvidar que está ahí. Bueno, eso sería todo para este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.